Muy buenos días, queridos alumnos, queridos estudiantes de quinto año de secundaria. Les saluda su profesor Jesús Narro Vázquez de la modesta casa de estudios de Uribe School. En esta oportunidad para llegar a ustedes a través de este medio por el cual nos hemos venido beneficiando, ¿no? En cuanto a poder continuar con nuestras labores académicas importantes durante este tiempo. Hoy he traído para ustedes una exposición, ¿no?, dentro del entorno de la formación de la personalidad para el futuro ciudadano de nuestro Perú, y del cual es importante que él entienda, ¿no?, puntos importantes que él necesita para cuando termine su quinto año de secundaria. ¿Qué necesita el estudiante de quinto año de secundaria, de cuarto año de secundaria? Necesitará de repente quizás un automóvil, necesitará de repente quizás, no sé, ganarse un premio, una cantidad, suma exorbitante de dinero, quizás tal vez, tantas cosas que puede el estudiante de quinto año de secundaria necesitar y de la cual le va a servir para desarrollarse. Pero hay algo mucho más valioso, ¿no? Hay algo mucho más valioso. Decíamos que podemos regalarle un auto, un automóvil, un Mercedes-Benz o un Land Rover. Podemos regalarle un Toyota o un Hyundai Elantra o un Kia Picanto, un Kia Rio. Diferentes tipos de autos podemos regalarle. Quien les habla, su profesor Jesús Narro Vázquez, el día de hoy les va a regalar uno de esos 4 autos importantísimos para poder conducir nuestra personalidad, ¿no? Eso quiere decir que después de los exámenes vamos a continuar hablando de aquellos autos importantes para el desarrollo y la formación de su personalidad. Hoy vamos a hablar del autoconocimiento para los alumnos de quinto año de educación secundaria del curso de IDPCC. Bueno, chicos, vamos a entrarnos al mundo de desarrollo personal. Vamos a ver, el autoconocimiento. El autoconocimiento es muy importante. Va a ser uno de los primeros vehículos por el cual su personalidad se va a ver beneficiada. Y desde ya necesitamos que usted se conozca, tenga un concepto de sí mismo. Ahora, este concepto que usted va a tener de sí mismo, a usted le va a ser provechoso, porque va a edificar su personalidad y se va a ver reflejada en su comportamiento. Ahora, usted ya no es el alumno de tercero, de cuarto, de secundaria, está próximo a egresar de nuestra modesta casa de estudios. Asimismo, es importante que usted tenga este conocimiento para el desarrollo en sociedad y le va a permitir vivir en armonía, que es lo que se quiere. Uno de los puntos importantísimos de edificar la personalidad es el autoconocimiento. Hoy vamos a aprender de él y vamos a conocer cuán beneficioso es para el estudiante de quinto año de secundaria. El autoconocimiento muchas veces va a ser confundido, ¿no?, con expresiones que decimos ser lo que somos, ¿no? Somos lo que somos por lo que hacemos, ¿no? Bueno, el albañil es albañil por lo que hace, pero si hace trabajo de electricidad, ¿también es electricista? Cierto. Muchos de los estudiantes durante la secundaria se expresa de esa forma o toma ese enunciado para sus comportamientos en cuanto somos lo que somos. No es que somos lo que somos, ¿no? Es un enunciado que deberíamos cambiarlo. Cuando esto pasa, terminamos por hacer lo que no queremos para seguir siendo lo que creemos ser. Eso es cierto. Hoy en la vida, mucho de lo que decimos influye en nuestro comportamiento y en nuestras decisiones, por lo que verdaderamente no conocemos. El verdadero autoconocimiento que nosotros o ustedes estudiantes logren tener después de esta clase de ustedes mismos, alumnos de quinto año de secundaria, les va a permitir a ustedes saber con qué herramientas están enfrentándose a una sociedad competitiva, a una sociedad cargada de estereotipos, a una sociedad con complicaciones, que va a ser difícil y les va a costar el reto poder asumir y poder convivir en armonía con esa sociedad. No es la misma sociedad que yo viví durante el siglo pasado, que es el siglo XX, no es la misma sociedad del siglo XXI, tu siglo.
no son las mismas. Por lo tanto, necesitamos que tú entiendas que el autoconocimiento es uno de esos autos, de esos vehículos que te va a permitir a ti desplazarte en sociedad y convivir en armonía, y que sobre todo va a enriquecer a tu personalidad. Ahí le damos el valor agregado y el valor de importancia al autoconocimiento. Por lo tanto, es importante el autoconocimiento. ¿De qué manera nos beneficia? Entender primero cuál es el concepto del autoconocimiento, para qué nos sirve, qué nos permite. El autoconocimiento descubre de ti y te ayuda a alcanzar las estrellas, como dice el enunciado. Pero el enunciado te permite a ti entender que el autoconocimiento es el resultado de un proceso reflexivo mediante el cual la persona adquiere noción de su persona. Ojo, miren, solamente adquirimos noción, nada más, de sus cualidades y características. Quiere decir que te va a permitir a ti conocer cuáles son tus cualidades, tus facultades, y a la vez cuáles son tus características. En pocas palabras te está diciendo, mira, estas son tus fortalezas y estas son tus oportunidades. Está haciendo un autoanálisis de ti, de tu personalidad, que necesito que tú entiendas y tengas para mañana más tarde no estar con dudas y no estar pensando en decir qué voy a hacer de mi vida al término del 5º año de secundaria, en tiempo de pandemia, en tiempo en el cual tengo que tomar clases a distancia, en tiempo en el cual tienes que entender que una de las primeras cualidades y características que puedas tener tú es que tienes que ser autodidacta. Y eso es muy importante. Son las cosas que tú tienes que ir reconociendo y destacando de ti mismo. Dios no le dio más a uno ni más al otro. A todos les dio las facultades por igual. ¿Qué es lo que pasa? Que en el camino de la vida vamos desarrollando habilidades y nos vamos inclinando por esas habilidades que mejor desarrollamos o que más rápido desarrollamos. No es que, Señor lo bendició, bueno para los números. No. Desarrolló su intelecto en base a lo que es las matemáticas. Entonces, es necesario que todos desarrollemos, y para eso te sirve el autoconocimiento, para que tú descubras, conozcas, sepas y definas tus cualidades y características importantes para el alumno de 5º año de secundaria. Otro punto importante, que el autoconocimiento está basado en aprender a querernos y a conocernos a nosotros mismos. También el autoconocimiento permite la madurez de conocer las cualidades y sobre todo defectos, y apoyarse en los primeros, o sea, en tus cualidades, y luchar contra los segundos. ¿Y quiénes son los segundos? Los defectos. Entonces te permite a ti tener una estructura, una columna vertebral de tu personalidad. Estamos hablando de un término, de solamente una frase con un tremendo poder en tu personalidad. Entonces, querido estudiante de 5º año de secundaria, quiero que tú valores la herramienta que te estamos brindando el día de hoy y de ahí enmarques un comportamiento y un conocimiento en base a un autoconcepto. Profesor, al término nos va a dejar una actividad acerca del autoconcepto, quizás, pero no hay mejor tarea que la que tienes que hacer en este momento al término de la clase y empezar a analizar, viendo tus cualidades y tus características, haciéndote un autoconcepto de ti mismo. Son las cosas que tú tienes que tener en cuenta. Otro punto importante, ¿por qué es importante lograr el autoconocimiento? ¿No? Es la tarea más importante que hay que realizar antes de emprender cualquier actividad. Antes de intentar conocer a las personas, a los demás. En muchas ocasiones las personas se preguntan ¿por qué habré dicho esto o tal cosa? Cuando eres adolescente eres vulnerable, estás expuesto a, tu personalidad está desarrollándose. Pero eso no es la justificación de decir, bueno, cometí este error. No, no, no. Así como lo cometes, tú te das cuenta que es un error y tienes que ir analizando y cómo confrontar esa situación, ¿no? Pero estamos bien, estamos dentro de la vulnerabilidad como adolescente. Pero ya una vez que tú terminas la secundaria, las cosas no van a ser tal y como las ves, no son iguales. Por lo tanto, es necesario prepararte, ¿no? Desde ya para esa sociedad, como una persona que reconoce, sabe y acepta. Los aspectos físicos positivos y negativos va a ser un proceso muy importante y a la vez lento, el cual lleva a una persona a ser consciente de sus necesidades, limitaciones, temores, etc.
Este proceso le cuesta a la mayoría de los jóvenes porque lo primero que ven van a ver todos los aspectos positivos y esconden los aspectos negativos, cuando son los aspectos negativos que tienes que ir aceptando para que te fortalezcan a ti, saber en qué, en el desarrollo de qué no estás aplicando un buen autoconcepto de ti mismo o no se está desarrollando. Entonces, para eso te permite el autoconcepto, darte cuenta de ese proceso que pasa en tu personalidad. Entonces, para poder desarrollarlo se necesitan una serie de componentes. Uno de los primordiales, desde mi punto de vista, para mí el más loable, es la actitud. Abierta y honesta. El objetivo de querer conocer, el método de buscar en uno mismo, ¿no?, la actitud, la fuerza para poder emprender y buscar en uno mismo el equilibrio de las cosas. Elementos que componen este sentimiento es, para empezar, primero reconocerlos, aceptarlos, ¿no? Y una vez reconocerlos, ¿no?, identificar a estos elementos, una vez identificados, van a hacer que tu conducta que se condicione a que tu conducta esté fija en un comportamiento, ¿no?, basado en creencias, valores y necesidades importantes. Ya empieza a surgir el término valores muchas veces cuando hablamos de identidad o personalidad, ¿no? Entonces, porque están ligadas a, ¿no? La personalidad está ligada mucho al respeto. Bueno, sigamos hablando acerca del autoconcepto y un punto importante que va a ser otro auto que vamos a ir dando más adelante. El autoconcepto y la autoimagen. Prácticamente la conciencia de uno, ¿no?, cómo ser individualmente, que se adquiere por un proceso evolutivo físico y psíquico. Esta imagen va a ser la presentación corporal de la persona, la percepción, ¿no?, del propio cuerpo y las reacciones de otros sobre su apariencia, que va a ser el resultado de la reacción de otros o prácticamente del yo, como se dice. El autoconcepto, ¿no?, va a estar determinado entre los sentimientos, las creencias, ¿no?, que parten de uno mismo. Pero lo bueno es que el autoconcepto tiene que dirigir el comportamiento de la persona. En suma, el ideal, la expectativa, la identidad moral y ética. Entonces son diferentes aspectos que están relacionados con el concepto de dar una explicación acerca de la ventana de Johari. Este modelo es una expresión de comunicación mediante el cual se da o se recibe información sobre los demás, ¿no?, y sobre uno mismo. Divide la comunicación en 4 áreas, como se muestra en el gráfico que vamos a presentar a continuación. Ahí tenemos el gráfico, ¿no? El yo recibe información, el yo, ¿no? Tu ego, tu yo recibe información. Conocidos por los demás, desconocidos por los demás. En el ámbito conocido por los demás tenemos el área libre y el área ciega, ¿no? El área que se ve y el área que no se ve. Y dentro de lo desconocido por los demás tenemos el área oculta, ¿no?, los secretos que uno oculta y guarda, y el área desconocida, algunos aspectos, historias, anécdotas, pensamientos durante o cuando estamos solos, va a ser conocida como el área desconocida para nuestra identidad personal. Pero es importante entender que en cada una de estas áreas sucede algo valioso e importante. Este primer espacio, el cuadrante del espacio superior izquierdo, es el único libre, ¿no? En él se encuentran los datos y expectativas por la propia persona, a caracterizar el área por el intercambio abierto y libre información entre el yo y los demás, siendo la conducta pública y accesible la que prevalezca en el comportamiento del individuo. La parte ciega abarca la parte superior derecha de la ventana que hemos visto al principio. Posee informaciones referentes a nuestro yo que desconocemos, pero que son conocidas por los demás. Es lo que compañeros compartan, ¿no?
compañeros de, no saben de nosotros más que lo que nos dicen. Por ejemplo, nuestro modo de hablar, la manera de actuar, nuestro estilo de reacción, etcétera. Todas esas acciones, por así decirlo, determinan y expresan, ¿no? El modo de hablar y el modo de actuar, ¿no? El modo de saber sobre nosotros. La parte oculta o privada, ¿no? Del cuadrante es la parte que contiene una información, ¿no? Sobre sí mismo, ¿no? Sobre el cimiento mismo, como se puede decir. En este cuadrante también eh, están formado, está formado por medios de comunicación, ¿no? Perdón, en gran medida, ¿no? Está formado por uno mismo y lo que ocultan, ¿no? Ante los demás, ¿no? Teniendo la única desconfianza de que si el grupo llegara a saber, tal vez, ¿no? Podría rechazarnos o decir algo, ¿no? Este punto un poquito condicionante, ¿no? Porque está sujeto a una determinada población, ¿no? Que si es que no llega a desarrollar, ¿no? Como consecuencia de esto revelamos tales información, ¿no? La información en algunos aspectos de uno mismo personal. Hay informaciones o historias o situaciones que pasas que deben mantener callado, pero sin embargo estamos enmarcando dentro de, ¿cómo se dice? Este último punto revela la relación con otras personas y durante este periodo hay motivaciones inconscientes, expresa nuestro puesto de conocido, no explora y que puede incluir realidades como la dinámica interpersonal, potencialidades, recursos, ¿no? Y sobre todo poder descubrir el espacio, poder descubrir el espacio en donde nos desarrollamos. Por lo tanto, el autoconcepto, ¿no? La imagen mental que nos hace nosotros mismos, influye también en las virtudes y los defectos, tanto físicos como psíquicos. Esto empieza nuestro autoconcepto. Este comienza desde nuestras primeras experiencias, donde descubrimos sonidos, colores y voces, ¿no? Esta primera etapa en la cual somos recién nacidos, nos permite interactuar, como le decía yo en una determinada clase, ¿no? Durante los primeros meses, el bebé hace más de 1000 movimientos con la mano. Sin embargo, como van pasando los días, se van identificando algunas situaciones y para poder corregirlos. A continuar, muy bien. El proceso del autoconcepto. El autoconcepto no es un todo o nada, sino es un proceso que dura toda la vida. No es un proceso que yo digo, profesor, lo quiero acá. No, aquí estamos adquiriendo el conocimiento, adquirimos la teoría, como se dice, para ponerlo en práctica de aquí para toda la vida, ¿no? Se caracteriza por esa imagen que tenemos de nosotros mismos. No es invariable, sino que puede modificar. Se modifica de acuerdo a nuestras experiencias, sensaciones, deseos y preferencias. Problemas del autoconcepto. Uno de ellos es la incomodidad con el aspecto físico, personal, la atención a los demás, es muy cerrado, no expresan sus emociones por cualquier idea errónea, ¿no? Porque le han dicho que es prueba de debilidad o etcétera de cosas, está condicionado a dependiente a las personas o situaciones que conoce, miedo al cambio, sensible a las críticas. Vamos a continuar. Muy bien. Ventaja del autoconcepto. En un niño, un joven, un adulto ha crecido respaldado por la confianza de sus padres y ha desarrollado un buen autoconcepto. Este gana un punto a favor, confía en sí mismo, ¿no? Y en los demás, se siente seguro, acepta cambios, buena toma de decisiones, autoconocimiento. Todo se resume en una alta autoestima. Todo esto se resume en una alta autoestima, ¿no? Es necesario, y cuando se observa, ver la realidad y aceptarnos y conocernos nosotros mismos. Concepto, ¿no? Autoconozcámonos, es necesario para
para la vida, es necesario para el desarrollo de nuestra personalidad, ¿no? Entiende que nunca dejes que nadie en el mundo te diga que no puedes ser exactamente quien tú eres. Es necesario que todo estudiante del quinto año de secundaria se haga un autoconcepto para saber sus cualidades, sus características y el poder desarrollar, ¿no?, las mismas en determinados problemas o aplicar el autoconcepto en su vida en todo momento, ¿no? Y le va a permitir a él pues conocer, en este caso, o entender a una persona tal y como es, ¿no? Y que esa persona te acepte tal y como tú también eres. Así que, queridos alumnos, es importante darle ese valor agregado al autoconcepto. Muy importante. Con esto quiero decirles, estudiantes, que nosotros no debemos estar ligados, digo nosotros, ustedes, quienes les habla, ligados a que la teoría, los libros nos dicen herencia de autoconcepto, ¿no? Pero no nos explican el por qué, ¿no? No lo reforzó en los cursos tal, y no vino, lo dejó, que esto, que lo. La mayoría de la formación de la personalidad de hoy en día de la juventud, de los estudiantes de quinto año de secundaria, también como profesores, nos involucra. Necesitamos saber, necesitamos involucrarnos, necesitamos conocer, ¿no? Para ir entendiendo todo el entorno en el cual nos vamos a desplazar. Queridos alumnos, tema importantísimo, el autoconocimiento, mismo que permite comentarles y decirles muchísimas gracias, queridos alumnos. Hemos llegado a esta parte final de nuestro tema. No antes sin decirles, espero que apliquen. Vamos a dejar una tarea referente a lo que hemos hablado el día de hoy. Y desde ya decirles que por favor continuemos acatando lo dispuesto por el presidente, que nos quedemos en casa, que continuemos pues siendo empáticos, asertivos y que empecemos a aplicar en la práctica el autoconocimiento para poder enriquecer nuestra personalidad. Hoy en día, ¿cuánta falta hace que los adolescentes reconozcan y sepan y pongan en práctica su autoconcepto? ¿Sí? Desde ya, muchísimas gracias, queridos alumnos. Cuídense, muchas bendiciones y nos vemos hasta después de los exámenes. Muchas gracias.